La vida del hombre es tan efímera como un abrir y cerrar de ojos. En ese corto instante, un hombre nace, se ríe, llora, sufre y ama a otros. Y luego, todos caemos en el sueño eterno llamado muerte. Un saludo cordial. El primer tema de la unidad 1 es el estilo y redacción de textos académicos. Este tipo de textos se caracterizan porque son objetivos e imparciales. Además, utilizan un tono formal, el uso de la perspectiva de la tercera persona, el uso de palabras precisas. Todo el texto en general debe ser cohesivo y poseer un flujo de ideas que sea lógicamente organizado. El Sol se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros, que es 100 veces mayor al de la Tierra. Anteriormente se creía que el Sol era una gran bola de fuego, pero hoy se sabe que está compuesto de gas caliente. El siguiente tema es norma APA y citación. El tamaño de la hoja debe ser tipo carta. Debe haber un espacio de 2.54 centímetros por cada lado de la hoja. El texto debe estar alineado a la izquierda. El tamaño de la letra debe ser 12 y de tipo Times New Roman. El número de páginas se incluye en la esquina superior derecha. Y además, en cada inicio de párrafo debe ir una sangría de 1.27 centímetros. Las citas tienen el propósito de evitar el plagio. Hablemos primero de las citas cortas y las citas largas. Las citas cortas se caracterizan porque van en un mismo párrafo, van entre comillas, tienen el apellido del autor, el año y el número de página. Y se caracterizan porque son menos de 40 palabras. Y en cambio las citas largas sí van en un párrafo aparte con sangría de 1.27 centímetros. Exceden las palabras de 41 en adelante. De acuerdo a su énfasis, la cita puede ir en base a su autor. Obviamente aquí va primero el autor. Por ejemplo, Romero, entre paréntesis 2023, menciona que énfasis en el año. En el año 2023, Romero menciona que, y énfasis en el texto, los humanos pertenecen al reino animal, y luego va Romero 2023. Las citas textuales se caracterizan porque se incluye la idea del autor sin cambiar ninguna palabra. En cambio, las citas parafraseadas debe ser en base a nuestras propias palabras lo que interpretamos de la idea de otra persona. Cuando una cita tiene varios autores, es recomendable utilizar la palabra et al para reemplazar a los demás autores y no ponerlos a todos. Solo en las citas que son secundarias se incluye el citado de la fuente que hemos extraído, más del autor original de esa publicación. Toda cita tiene su referencia. Si es de una página web, se hará de la siguiente manera: apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre, punto, luego el año entre paréntesis, luego punto, luego el título en cursiva, luego punto, y la bibliografía está basada en una especie de recomendación o preámbulo de lectura para guiar al lector. El siguiente tema es del resumen. Nos da a conocer de qué va a tratar un proyecto de investigación. Por tanto, debe incluir elementos como la introducción, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Además, debe ser redactado en un solo bloque, es decir, un solo párrafo, en más de un idioma, y debe contener palabras clave que deben ser registradas en un tesauro. Una de sus reglas principales es que no debe exceder las 250 palabras. La reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o una crítica de un acontecimiento reciente para darlo a conocer al público en general. En clase se analizaron dos tipos de reseñas, la una es bibliográfica y la otra es crítica. Os dejo aquí un ejemplo de reseña bibliográfica para que pausen el video y la lean. Y también un ejemplo de reseña crítica en base a Jurassic World Domination. El comentario: la actividad universitaria en el ámbito de las humanidades radica en la calidad de comentarios que emitamos respecto de un tema estudiado. Lo esencial para comentar un texto es sustentar una razón como fundamento de nuestras opiniones y justificar el contenido de nuestras valoraciones. La lectura crítica, que es una reflexión sobre el contenido de un texto mediante un juicio valorativo de las ideas presentadas. Algo muy importante para hacer una lectura crítica es leer reflexivamente y apoyarse en técnicas como el subrayado o la toma de notas. La entrevista. Esta se constituye como una especie de conversación. Existen tres grandes tipos de entrevistas. Primero está la entrevista estructurada. Aquí el entrevistador formula previamente una serie de preguntas, es decir, un cuestionario del cual va a preguntar al entrevistado. Las entrevistas semiestructuradas. Estas también
contienen un guión, es decir, un cuestionario, pero son más flexibles. Se puede hacer otro tipo de preguntas que no esté en ese guión. Entrevistas no estructuradas, que es muy libre. Aquí las preguntas nacen de manera espontánea. La unidad 2 trata de la descripción y sus varias tipologías. En la descripción de personas o personajes primero encontramos a la prosopografía, que consiste en la descripción física y la apariencia de un individuo. Por ejemplo, John era un joven de orejas grandes que destacaban entre la multitud, nariz puntiaguda, ojos cafés que resplandecían en el sol. Etopeya describe los rasgos personales y psicológicos de un individuo. Ejemplo, Ian era un estudiante muy alegre, muchas veces hiperactivo dentro del aula de clases. Le encantaba participar, pero no siempre sus notas eran las mejores. Retrato combina la prosopografía y la etopeya. Por ejemplo, tiene la cara arrugada y parece un viejo sangrón, pero en realidad es una persona muy amable y atenta. Autorretrato está cargado de subjetividad, puesto que se trata de describirse a uno mismo. Verbigracia. La gente puede creer que soy una persona aburrida y silenciosa, pero en realidad soy un individuo introvertido y no me gusta mucho compartir con los demás en fiestas o cualquier tipo de organización social porque me genera ansiedad. Caricatura. Es una descripción exagerada que distorsiona la realidad. Ejemplo, su cabello está tan maltratado que parece las cerdas de una escoba. Topografía. Es la descripción de un paisaje o de un lugar donde se encuentra el descriptor, además incluye la percepción particular de sí mismo. Ejemplo, a lo lejos se puede observar varias montañas que están plagadas de árboles. Las nubes blancas a su alrededor están tapando un poco la vista panorámica. Se incluye también pastizales verdes y coloridos, además de algunas casas donde habitan personas. Zoografía. Es la descripción de cualquier tipo de animal. Ejemplo, los ornitorrincos son mamíferos venenosos que habitan principalmente en Australia y también en diversos zoológicos del mundo. Estos tienen 4 patas, el pico de pato, la cola de castor. Para alimentar a sus crías sudan leche y ponen huevos. Cronografía. Se caracteriza por la descripción particular de un hecho que puede ser personal, histórico, social o político que se desarrolló en un momento de tiempo. Ejemplo, cuando Cristóbal Colón zarpó desde España hacia tierras lejanas, jamás creería que llegaría hacia un nuevo continente. Él había pensado que llegó a la India, pues observó a personas con rasgos característicos de este lugar. Un 12 de octubre de 1492. La descripción científica es un texto informativo que se utiliza para brindar detalle de algo concreto. Esto puede ser la fauna, la flora, una enfermedad, etc. Por tanto, utilizará un lenguaje formal, inequívoco, no ambiguo y preciso. Ejemplo, el ser humano es un mamífero que tiene el carácter de ser social. Es capaz de habitar en casi cualquier región terrestre. A lo largo del tiempo ha sufrido adaptaciones que le han permitido desplazarse de mejor manera. Su alimentación es de tipo omnívora, es decir, consume alimentos vegetales y animales. Puede llegar a vivir entre los 80 y 90 años en promedio, aunque esto depende de su calidad de vida. Su peso varía bastante entre individuos de distintos sexos, siendo las mujeres las de contextura física menor. La descripción literaria subjetiva es una trama que busca dar características de algo o alguien incorporando recursos literarios y expresivos para generar una finalidad estética o artística, e incluye elementos como el lenguaje connotativo, adjetivos explicativos. En las figuras retóricas encontramos la comparación, imagen y metáfora pura. Un ejemplo, Platero es tan pequeño y suave que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. El punto de vista es el lugar desde el cual una persona observa una situación. Ejemplo, desde mi punto de vista, eso que se acerca volando es un halcón. La opinión está relacionada con el punto de vista, puesto que aquí se establece entre la conversación entre 2 personas donde la una puede decir: respeto tu opinión, pero desde mi punto de vista yo nunca desconfiaría de Clara. Por tanto, aquí entra mucho la subjetividad. La perspectiva literaria es hacer un resumen personal de algún libro, siempre visto desde nuestro punto de vista. Os invito a leer el libro Yo fui una de ellas, de la condesa Colbani, publicado en 1977, donde se trata el caso de la prostitución. El enfoque filosófico, es un análisis literario sobre el punto de vista moral que se hace a las investigaciones filosóficas. Ejemplo, la naturaleza del comportamiento social del ser humano. Enfoque moralista. El autor establece códigos entre lo que supuestamente está correcto e incorrecto. Ejemplo,
La sexualidad humana se reduce al coito heterosexual, entre lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. El enfoque existencialista se basa en que los individuos en el texto están aislados de su entorno y lo conciben como algo extraño y que está inherente de la realidad. Ejemplo, estoy solo en un mundo arbitrario donde mi vida puede impactar poco. Muchísimas gracias.